Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. 3 meses de arduas negociaciones llegaron a un aparente buen puerto. Argentina y el Fondo Monetario Internacional se pusieron de acuerdo y resolvieron diferencias en un escenario en el que había presión sobre el gobierno argentino para conseguir extender los plazos de pago de la deuda. El país suramericano presenta una compleja situación económica desde hace ya unos 4 años. Las reservas del Banco Central se han visto afectadas, hay también una alta inflación, hay devaluación, entre otros aspectos que se han visto profundizados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Esto fue lo que dijo el presidente de la República Argentina sobre este tema. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. Y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Ahora el reto es crecer, pagar y estabilizar la economía porque la situación apremia. Según las cifras del 2021, el 45% de los argentinos son pobres y hay otro 20% de la población que está al borde de caer en la pobreza. El 2022 se ve en el panorama como un año que podría ser un poco más alentador para los argentinos. ¿Qué fue lo que negoció el gobierno? ¿Cómo van a pagar estas obligaciones? ¿Es esta negociación la que más le convenía a Argentina? Hoy en el debate de France 24 analizamos y trataremos de entender en palabras simples el acuerdo alcanzado entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Para analizar este tema hemos invitado a Diana Mondino. Ella es economista de la Universidad del SEMA en Argentina. Ella se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. También allí en la capital argentina está Gabriel Rubinstein. Él es director de GRA Consultora. Él fue en su momento también representante del ministro de Economía y Producción, Roberto Labaña, ante el Banco Central, esto entre los años 2002 y 2005. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24, raya abajo, _ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Supongo que para muchos en América Latina puede resultar interesante entender cuál es la situación económica en Argentina sobre esta negociación. Voy a comenzar entonces con Diana, allí en la ciudad de Buenos Aires, dándole primero la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos hoy, Diana. Y quiero conocer como punto de partida su opinión sobre este acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, gracias por la invitación y va a ser un placer charlar con Gabriel Rubinstein. No digo cuántos años hace que nos conocemos. Mira, en realidad no es un acuerdo todavía, se han sentado las bases de un entendimiento en donde hay algunos lineamientos comunes, pero todavía no está formalmente, no solo no está aprobado por parte del directorio del fondo ni del Congreso argentino, sino que entiendo yo que todavía no están redactados los detalles del acuerdo. De todas maneras, tenemos suficiente información ya para poder hacer una pequeña apreciación inicial. Esto es un acuerdo en donde el déficit fiscal se va a ir reduciendo muy paulatinamente y donde prácticamente todo el ajuste queda para el año 2024 y 2025. Para quienes nos están escuchando, se puede decir, bueno, es una forma que ordena a la economía, que no provoca un verdadero desajuste, pero también tengamos en cuenta que el próximo gobierno, cualquiera que sea, de cualquier signo político que sea, recién asume en el 24. Así que la buena señal es que este ajuste era necesario para evitar este entendimiento era necesario para evitar un default, pero las medidas que haya que tomar para verdaderamente cumplir con lo que sea que al final termine siendo el acuerdo, van a caer un poco sobre este gobierno y otro poco sobre el próximo que asuma bien a fines de 2023. Pensemos que todos los números que vamos a estar hablando seguramente realmente impactan en los años 2024 y 2025. Sí.
Gabriel, su opinión, sus impresiones sobre este acuerdo, por lo menos este entendimiento, como nos aclara Diana también desde la ciudad de Buenos Aires, que ha alcanzado el gobierno del presidente Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Ella ya lo decía, falta la aprobación del Congreso argentino y también del Fondo Monetario. Eso lo vamos a analizar más adelante en cuanto a las cargas políticas que puede haber allí al interior del Congreso. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, ante todo también gracias por la invitación. Sí, coincido con lo que está comentando Diana Mondino. A la vez hay algo bastante llamativo que es el compromiso de una expansión de la base monetaria del 1% del PBI con un déficit del 2,5% del PBI para este año. Recordemos que más o menos fue 4% del PBI, con lo cual aparentemente hay una idea de ajustar mucho la expansión monetaria, pero eso solamente sería compatible si hay mucho fondeo nuevo externo, que está implícito tanto en lo que dice Argentina como en lo que dijo el Fondo Monetario, que va a ser importante el apoyo de los países amigos y demás, porque, digamos, las metas propuestas de reducción de emisión monetaria y de acumulación de reservas requieren de un fondeo externo que genera dudas sobre la posibilidad de lograrlo, ¿sí? De nuevo, fondeo externo, sea del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de Rusia, de China, de quien fuera, pero estamos hablando de cifras del orden de los 5.000 millones de dólares, o sea que ahí hay bastantes dudas en cuanto a lo que a veces se llama la letra chica, pero en cuanto al entendimiento de las metas con el fondo. Es un muy buen comienzo porque veníamos a una situación justamente que podía ser muy caótica si no se lograba esto, pero es recién el inicio de un camino que hay que ver bien cómo se ensamblan todas las piezas, ¿no? Sí, y esa búsqueda por parte del gobierno argentino, vemos que ya hay una agenda. El presidente Fernández va a viajar a Moscú y a Beijing precisamente para reunirse con los representantes de los gobiernos de estos dos países para buscar ahí un poco más de cooperación y ayuda. Ya vamos a mirar eso, lo tengo en mi agenda para debatirlo. Quiero que sigamos analizando estos puntos iniciales y claves de este acuerdo. Gabriel, en palabras claves para los que no somos economistas, que no entendemos mucho de este tema y mucho menos del problema de la deuda argentina, que es algo que hemos visto como por ciclos a lo largo de las últimas décadas, ¿a qué se comprometió el gobierno argentino ahora? Profundicemos entonces en eso. Empiezo por Gabriel. Bueno, el gobierno se comprometió a hacer ciertos ajustes fiscales para bajar el déficit fiscal y se comprometió en principio a una fuerte reducción de la expansión monetaria, que es condición necesaria para bajar fuertemente la inflación, que como vos dijiste y sabés es del orden del 50% anual, y también se está comprometiendo a acumular dólares en el Banco Central. Esas son las grandes, digamos, compromisos que en este momento está asumiendo el gobierno, pero hay algunos puntos que te decía que no están del todo claros. Pero de todas maneras, el compromiso fundamental diría que pasa por estos elementos, ¿no? Bajar el déficit, bajar mucho más fuerte todavía la emisión monetaria, sí, y aumentar la cantidad de reservas del Banco Central. Diana, en ese orden de ideas cito al ministro Martín Guzmán, que es el que ha dado a conocer también algunos puntos relacionados con este pacto, este acuerdo alcanzado entre las dos partes, y es que Gabriel menciona el tema de la inflación, que es tal vez uno de los que más preocupa a los argentinos en este momento, en el día a día. Y el ministro dice que se atacará con un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen la capacidad de generar divisas en nuestra economía. ¿En qué capacidad está Argentina de empezar a diversificar esos sectores para llegar a ese fin que plantea el ministro? ¿Es fácil en este momento, dadas las condiciones en las que está Argentina? Y tengamos en cuenta el escenario en el que estamos, la pandemia del COVID-19, que no sabemos qué puede pasar en 3 meses. A ver, en este momento Argentina, sorprendentemente, para los que nos estén escuchando, tiene limitadas las exportaciones. Argentina aplica fuertes restricciones a todas las exportaciones. Tiene un impuesto muy importante sobre el valor externo
que en el peor de los casos llega a un 35% del valor de venta, no de las ganancias, y además hay impuesto a las ganancias, tenemos en Argentina un tipo de cambio dual, que no es fácil de explicar, pero digamos un exportador cobra al dinero de hoy 100 pesos, pero si alguien quisiera comprar dólares, lo tendría que comprar a 210, 220. Sobre esos 100 pesos aplica el impuesto que mencionaba yo recién. Entonces, esa situación hace que los exportadores realmente estén muy limitados en su capacidad de poder crecer. Agreguemos las restricciones cuantitativas que se aplican fundamentalmente en exportaciones agropecuarias y la verdad que, bueno, modificando estas regulaciones, Argentina podría crecer muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo en exportaciones. Pero ideológicamente o por algunas razones que los economistas argentinos no logramos entender, estas restricciones ya llevan muchos años y no se han eliminado. Entonces, ¿se puede crecer en exportaciones? Claramente sí. Sí. Déjame agregar una cosita más. Algo muy importante, Argentina no basa sus exportaciones en tener mano de obra barata, como ha sido el caso de los países del sudeste asiático. Argentina basa sus exportaciones, sobre todo las agropecuarias o agroindustriales, en una enorme productividad. Y las exportaciones propiamente dichas, industriales o forestales o mineras, también son bastante eficientes, bastante eficaces, pero no pueden crecer por restricciones logísticas y por estas restricciones cambiarias que decíamos. Gabriel, Diana plantea un punto importante y es esta política con unos altos contenidos ideológicos que ya ha demostrado que tal vez no es la fórmula que necesita Argentina. ¿Qué tanto peso político entra en juego en estas tomas de decisiones y que dependiendo del mandatario de turno se maneja la política argentina en el sector de la economía que permite estos baches, o por lo menos como yo lo puedo entender, que tal vez a muchas personas también le pasa, es que Argentina cae en estos ciclos de crisis económica, vuelve y sale, vemos otra vez la alta inflación, el peso por el suelo frente al dólar y la situación de la pobreza aumentando, y esto lo vemos casi que de manera cíclica. ¿Por qué a Argentina le cuesta tanto salirse de esos ciclos? A ver, yo diría que no hay consensos en Argentina de cómo debería ser el modelo económico o la forma normal digamos, de vivir la economía. Es como que hay muchos extremos en el sentido de ir a políticas muy estatistas que en general después en algún momento fracasan, se recurre más a políticas más de sesgo liberal, pero tampoco son suficientemente profundas o no perduran en el tiempo, y entonces tenemos muchos zigzagueos entre políticas más liberales que apuestan a la inversión privada y políticas más estatistas o populistas que apuestan a la inversión pública o a que sea el Estado el que maneje o regule demasiado al sector privado. Entonces todo eso crea también un ambiente muy negativo para la inversión privada, productiva. La inversión privada es lo que realmente genera más productividad y más empleo formal y empleo productivo. Y entonces eso está creciendo muy poco en la Argentina. Entonces, como hay poca inversión, hay poco crecimiento, y entonces hay como un permanente tironeo, digamos, sin crecimiento también lo que se llama las pujas distributivas o lo que quiere cada sector también se exacerba. Entonces es una economía que ha estado con muchos zigzagueos, como decía también Diana, con un país que dice queremos aumentar las exportaciones, pero al día siguiente toman medidas que restringen las exportaciones. Entonces, todo eso generan los empresarios, que son los verdaderos creadores de riqueza para que la economía crezca, crea mucha zozobra, entonces solamente prosperan más los empresarios amigos del gobierno, y es una economía que cada vez es menos productiva y cada vez se va degradando. Entonces salir de eso todavía no hemos logrado las formas donde haya cierto grado de, llamémosle, de consensos sobre cosas que no se van a alterar cada vez que gane un gobierno, que gane otro, y que pueda haber, digamos, una cierta certidumbre para que la inversión pueda florecer, ¿no? ¿Cómo, Diana, salir de ese escenario de incertidumbre, de esa zozobra que
plantea Gabriel en su respuesta, que genere más confianza para el mercado argentino, que sea más atractivo para invertir allí, mucho más confiable incluso para los argentinos, que no se despierten de un día para otro sin saber si el país va a poder pagar, si el país va a poder asumir los compromisos internacionales. ¿Qué escena se le presenta a Argentina en el escenario internacional? Y si el peso un día vale, al otro día no. Es muy difícil romper esos ciclos de incertidumbre, de generar confianza. Sí, estamos en una situación en donde la posibilidad de generar confianza creo que ya el gobierno ni siquiera se lo plantea. Lo que el gobierno quiere es no generar más problemas en este momento. Esa es una de las razones por las cuales han llegado a un entendimiento con el Fondo Monetario. A ver, creo que Gabriel lo explicaba muy bien. Nosotros tenemos cambios muy abruptos en la economía porque para el que nos escucha dice, bueno, pero ¿qué problema hay que haya, digamos, participación estatal? Y el tema es que en Argentina el Estado es extremadamente ineficiente y en algunos casos digamos que los grados de corrupción no son pequeños. Entonces, cuando se quiere modificar ese tipo de cosas, hay ganadores y perdedores dentro de la sociedad. Y esa situación hace que los ganadores estén tranquilos, pagan mejor, tienen mejores servicios, funciona bien la electricidad, los teléfonos, los transportes, pero aquellos que perdieron sus privilegios, básicamente las empresas que en su momento hayan sido de amigos del gobierno, bueno, generan presiones para que esto se modifique. En este momento en Argentina, por ejemplo, tenemos tarifas de electricidad extremadamente bajas, cuando todas sabemos que en el mundo esto no es fácil de mantener. Esto es un ejemplo, es una anécdota pequeña, pero es una de las situaciones por las que vamos cambiando. Y lo que va ocurriendo es que la relación que hay entre las empresas y la gente que trabaja, las familias de la gente que trabaja, se va disociando, se va eliminando porque hay una participación de impuestos cada vez más alta. Esto también probablemente sorprenda en otros países porque todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. En Argentina tenemos mucha gente que paga muchos impuestos y algunos, por su situación de pobreza o porque evaden los impuestos, pagan muy poco. Entonces esto genera también asimetrías. Esas asimetrías va a llevar muchos años irlas haciendo converger, va a llevar mucho tiempo que haya un horizonte común. Pero se puede, justamente el argumento de las exportaciones es el más válido de todos, porque eso simplemente genera más actividad económica sin perjudicar a ninguno de los que estén ahora. Sí. Esa parte creo que es muy grande. Por ejemplo, una cosita que quedó suelta que dijo Gabriel, que es súper importante y me gustaría enfatizarla. El hecho de que tengamos un déficit, lo que está indicando es que Argentina necesita endeudarse más. Provendrá de multilaterales, provendrá de algún otro país que pueda hacer un esfuerzo, pero realmente Argentina, el gobierno adjudica sus problemas al alto nivel de endeudamiento, cuando en realidad en estos últimos años no estábamos pagando casi nada más que intereses, no estábamos reduciendo el endeudamiento en sí mismo, y este acuerdo nos lleva a estar más endeudados, porque el déficit implica más deuda con alguien. Entonces, ahí hay una trampa discursiva de decir, sí, estamos saliendo de un problema de endeudamiento, endeudándonos más. Es como el borracho que a la mañana quiere tomar una botella de vino. Claro. Difícilmente tenga un resultado positivo. Eso me lleva a citar al presidente Fernández cuando dio esta alocución desde la Quinta de Olivos, anunciándole a la nación este pacto y este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Dice que este entendimiento precisamente prevé sostener la recuperación económica ya iniciada. ¿Verdaderamente Argentina está en un proceso de recuperación económica en este momento, Diana? Bueno, depende cómo lo midas. Con respecto a lo que fue el año 2020, en donde Argentina tuvo una de las cuarentenas más estrictas del mundo, más prolongadas, claramente sí ha habido una mejora. Y sobre todo ha habido una mejora desde unas elecciones que tuvimos de medio término. En agosto, septiembre, octubre, el gobierno inició una muy agresiva política social de, digamos, te vas a reír, pero digamos, se recalaban bicicletas, calefactores, etcétera, y eso generó muchísimo nivel de actividad. Ahora, ¿eso es persistente, consistente, perdurable en el tiempo? Y la única forma de que eso sea perdurable en el tiempo es que haya un salario real mejor y rentabilidad para las empresas. Y yo no veo que eso sea generalizado todavía en la economía.
Pero de nuevo, es verdad que estamos mejor que en el año 2020. Sí. ¿Cuánto durará? No lo sé. Gabriel, le pregunto si Argentina necesita hacer unas reformas tan estructurales, tan de sus bases, obviamente pasan por ser reformas impopulares. Todo esto de cara a pensar en el futuro, no en la coyuntura de este momento, sino garantizarle que Argentina puede tener un poco más de respiro en el futuro con este tema económico. No hay nadie en Argentina, en los gobiernos que están allí, que estén dispuestos a sacrificar prestigio, la popularidad, a cambio de generar un cambio y sentar bases para un cambio pensando en el futuro. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que valdría la pena distinguir, por lo menos didácticamente, entre los problemas acuciantes, por ejemplo, la inflación altísima para cualquiera que está viviendo en cualquier país normal del mundo. Hablar que tenemos 50% de inflación es algo muy difícil de entender. Eso se puede lograr, digamos, de una manera bajando lo que se llama el déficit fiscal. En principio hasta podría uno pensar en subir algún impuesto, bajar X gastos, etcétera, para ordenar la macroeconomía y no necesitar que permanentemente haya una emisión inflacionaria. Eso sería un aspecto de la coyuntura. Pero para crecer, para pensar que Argentina puede crecer, ahora es un rebote económico. Como decía Diana, se cayó mucho en el 2020, se recuperó en 2021, pero no podemos hablar que la economía esté creciendo. La economía está básicamente estancada. Para crecer sostenidamente el país necesita mucha más productividad y necesita esa apuesta a la inversión privada y a las regulaciones que promuevan la inversión. Entonces, eso requeriría que a veces no es cuestión de perder popularidad para los políticos, porque incluso Argentina ha tenido experiencias en los años 90, incluso en el 85 cuando se hizo el Plan Austral, o en el 90 hubo una reforma más profunda. No solo se logró estabilidad económica, sino hubo privatizaciones, cambios regulatorios, etcétera, donde el gobierno que lo hizo, como le fue bien, fue popular. O sea que a veces es una cuestión, de hecho diría que todos los políticos hoy están entrando en una zona de un cono de sombras, en el sentido que van perdiendo popularidad porque la economía no funciona, el país no funciona. Entonces no se trata de decir, bueno, para hacer reformas se necesita ser impopular. El que las haga bien también va a tener popularidad. El tema es que lógicamente hay que tener un tipo de liderazgo y ciertos consensos políticos para que se vean que las reformas que se hagan no se van a torcer a los pocos metros de iniciada. Se necesita definir esas pautas que no van contra la población. No son reformas que uno dice, uy, esto es hacen tales reformas, como por ejemplo decir, bueno, apostemos a la exportación, no le pongamos trabas a la exportación, y eso es bueno para todos. Hagamos ese tipo de cosas y muchas otras más, Sí. que sean sensatas, que no se vea que sea un perjuicio para la población. A lo sumo puede ser un perjuicio, por ejemplo, hay ciertas reformas laborales que pueden ser perjuicios para unos sindicalistas, pero no para la población en general, u otras reformas que pueden Sí. traer algún problema, pero es cuestión de darle esa cobertura política para que las reformas no se traben a poco de andar. Eso Sí. Argentina lo tiene pendiente, pero bueno, en la medida en que prevalezcan los intereses muy de corto plazo, todos nos vamos hundiendo y también los políticos se van hundiendo. No es que los políticos la sacan fácil, porque también la popularidad de los políticos va decayendo. Claro. Entonces yo creo que se van dando condiciones para Sí. que en algún momento emerjan liderazgos políticos que entiendan toda esta situación, que puedan lograr consensos, que no solo van a ser consensos entre los políticos, sino que la Claro, población va a Gabriel. acompañar cuando vean los resultados. Gabriel, usted mencionaba que es el momento para que el gobierno... Ah, bueno, Diana quería comentar algo. Sí, adelante, Diana. En otras partes del mundo puede ser que las reformas propuestas, sobre todo las que se dice que impone el Fondo Monetario, han sido negativas. Han sido impopulares, han sido dañinas, etc. La situación argentina es bastante particular en eso. O sea, hoy, por ejemplo, tenemos un serio problema con los alquileres, que existe también en otras partes del mundo, pero aquí es porque el gobierno cobra un porcentaje fenomenal del alquiler. Si el gobierno se retirara de eso, los alquileres se moverían de una manera mucho más simple.
Lo mismo con los salarios. El gobierno define en conjunto con los sindicatos cuánto debe cobrar cada sector. O sea, hay muchos de esos temas que francamente yo creo que serían muy populares, no impopulares. No es la misma situación que en otros lados. La que hablábamos de energía, hay una región de Argentina que paga muy poquito y todo el resto del país paga muchísimo. Entonces, igualar esas situaciones yo creo que serían como mínimo un acto de justicia. Un acto de justicia con los argentinos, sobre todo después de lo que han pasado a lo largo de estos años. Gabriel mencionaba que es el momento para que el gobierno salga a buscar dinero en otras fuentes, no solamente mantenerse cercano al Fondo Monetario Internacional, con quien ha mejorado la relación, pero buscar otro tipo de escenarios donde pueda conseguir dinero. Y uno de esos comenzará en Moscú, en esa primera gira internacional del presidente Fernández para este año. Va a ir a Moscú y a Beijing para negociar con ambas partes. Comenzando por el tema ruso, y cito esto porque como no soy economista, quiero que ustedes nos expliquen en palabras simples qué puede significar esto para Argentina y en esa misión que tiene el presidente. Y es que lo que buscan es que la posibilidad de que el gobierno ruso les preste parte de sus derechos especiales de giro para fortalecer las reservas del Banco Central argentino. ¿Esto cómo se traduce en palabras simples? ¿Qué quiere decir esto, Gabriel? A ver, el Fondo Monetario Internacional ha puesto en marcha, por lo menos en forma conceptual, ellos llaman un fondo fiduciario, donde los derechos especiales de giro de los países que no lo necesitan, puedan estar en ese fondo y de esa manera prestárselo a los países que sí lo necesitarían, como Argentina. Todavía está en veremos eso, pero Rusia es uno de los países que podría participar de ese mecanismo. Hay otros también. Sí. Puede haber otros tipos de préstamos de Rusia. Siempre había una fantasía en el gobierno, o en parte de la gente del gobierno, de lograr suplir al FMI con créditos de Rusia o de China. Eso se sabe que no es posible. Tanto Rusia como China especialmente requieren que Argentina no saque los pies del plato de la comunidad internacional y que tenga un acuerdo con el Fondo Monetario, pero los derechos especiales de giro, o sea, un fondo ese fondo que se va a crear, que ya se ha avanzado, podría ser que Argentina merezca o sea, sea un candidato a recibir parte de ese fondeo. Eso es factible Claro. de hacer. Sí. Requiere Sí, la Gabriel. autorización no solo de Rusia, de China, sino del propio fondo, y que justamente el programa se vaya implementando en forma correcta y que se cumpla, ¿no? Sí, Gabriel. Pero es posible conseguir fondos. Argentina hace muchos años que está fuera de los Gabriel, mercados. rápidamente, por favor, muy puntual, porque se me acaba el tiempo y quiero hablar del tema de China. Quiero preguntarle a Diana sobre este tema. Allí también en la visita que va a hacer el presidente Fernández a Beijing, va a intentar obtener unos 3.000 millones de dólares por parte del gobierno chino y tratar de incluir a Argentina en esa llamada Ruta de la Seda, que es este proyecto geopolítico impulsado por Beijing para acceder a diferentes mercados a cambio de infraestructura, préstamos, etcétera. ¿Qué tanto de este ingreso a esta Ruta de la Seda para Argentina sea estratégico o necesidad? Cualquier cosa que se haga para mejorar la infraestructura argentina y la conectividad con el resto del mundo es positiva. Nosotros tuvimos una infraestructura muy moderna hace casi 100 años, se ha ido deteriorando, se mejoró un poquito, pero hoy no estamos en las mejores condiciones, así que cualquier inversión que se haga en ese sentido es positiva. Pero no debemos confundir que eso no es dinero que entra a la economía para que el gobierno pague. Una cosa es que se reciban inversiones para logística, para infraestructura, para generar condiciones mejores para que la sociedad pueda desempeñar, para que la economía funcione. Y otra cosa muy diferente es que hubiera un préstamo. Porque además, cualquiera que dice, pero si Argentina no le puede pagar a Fondo Monetario, que es el acreedor más barato que existe, si además Argentina tiene déficit, por lo cual necesita endeudarse más, ¿por qué voy a ser yo el que le pague? Mientras Argentina no pueda pagar a los acreedores anteriores, difícilmente le van a pagar algo nuevo. Muy distinto es que se hagan inversiones y que eso eventualmente va a tener una contraprestación. Eso me parecería realmente muy positivo. Pero endeudamiento libre, pronto, yo la verdad no lo veo. No lo veo porque, digamos, insisto, si no le pagas al acreedor anterior que era barato,
¿con qué le vas a pagar a un nuevo acreedor que va a ser más caro? Claro, importante esa aclaración. Gabriel, quiero conocer su opinión sobre este acercamiento con China. Me quedan 3 minutos de programa para explicar este último punto sobre qué tanto es necesidad tratar de entrar en este juego geopolítico de la ruta de la seda o simplemente pues es estratégico para Argentina estar ahí como una gran economía de Sudamérica, porque así sea un país que esté con complejos problemas económicos, sigue siendo una economía destacada en la región. Bueno, yo creo que da para mucho tiempo porque hay temas geopolíticos y demás, y Argentina siempre ha querido tener su propio juego político con las grandes potencias y tratar de tener una especie de tercera posición o algo por el estilo. Pero tenemos que diferenciar, como decía Diana, lo que sería la inversión directa de empresas chinas para hacer sea un gasoducto o para hacer cualquier, digamos, inversión en infraestructura, de lo que sea, por ejemplo, ahora que se está gestionando el uso de los swap chinos acordados para convertir una parte en dólares para fortalecer reservas. Hay cosas que son más financieras y hay cosas que son más de inversión productiva. Las dos pueden ser útiles en determinadas circunstancias. Obviamente la inversión productiva puede ser muy útil y siempre hay cuestiones también a veces de seguridad y cuestiones geopolíticas que hay que atender, por qué hacen los conflictos de China con Estados Unidos, de Rusia contra Estados Unidos, en fin. Ese es un vaivén político, pero no me quiero meter mucho en eso porque Sí, no es mi tema especialmente y además que es muy largo y complejo, ¿no? claro. Bueno, pues me queda 1 minuto para cerrar el programa. Quiero conocer sus conclusiones rápidamente. Gabriel, continúo con usted entonces. Dejo a Diana para el cierre. Conclusiones, ¿qué sigue para Argentina? Sobre todo después de este acuerdo, esa gira del presidente Fernández y lo que pueda venir ahora que se está reactivando la economía después del confinamiento y el cierre a nivel mundial. Sí, yo creo que el acuerdo con el fondo es positivo, nos aleja de escenarios muy negativos, nos pone por lo menos en un escenario más regular, será un poco mediocre, pero por lo menos nos aleja del abismo o de escenarios muy complicados. Después se verá la letra chica de todo el acuerdo y la convicción, especialmente del propio gobierno, que tiene muchas contradicciones internas, especialmente el kirchnerismo, si realmente avalan avanzar con el fondo o no. O sea, el grado de cumplimiento de lo que se logre va a ser un punto muy importante a monitorear en los próximos meses. Eso está en negociación allí en el Congreso argentino. Diana, su opinión para el cierre. Y coincido plenamente con Gabriel, nos estamos alejando de un gran problema. Lo que me gustaría pensar es que no nos estamos metiendo en otro problema, permitiendo estos ejemplos que poníamos, que no sé si van a ocurrir o no, de inversiones rusas o chinas, cualquiera de estas que sean, espero, ruego, que sean en condiciones de libertad de mercado, que cualquiera que quisiera la misma inversión reciba las mismas condiciones y que esté abierto para todos. Quiero creer que no va a haber condiciones especiales, que no va a haber contratos ocultos, quiero creer que no va a haber cláusulas que sean de imposible cumplimiento para que, digamos, dentro de 3, 5 o 25 años, Sí, digamos, pero no podemos modificar esto porque ya está aquí el contrato. claro. Roguemos que así sea. Diana, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el debate de France 24, haber puesto en palabras simples este tema tan complicado que es el tema de la deuda argentina. A ver, aquí pudimos entender y por lo menos disipar algunas dudas. Les agradezco por haber estado con nosotros. Sigan dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con France 24.